crecimiento que tenga el magisterio en términos sindicales deben hacerlo ciertamente día no laborable. Ahora, cuando las protestas, las reclamaciones llegan a un punto en que ya el ministerio no lo escucha y que el gobierno no le hace caso, está claro que ellos no van a tirar piedras que van a salir, porque no tienen alternativa. No será docencia, el abandono de las escuelas es parte de esa lucha. Y en este momento yo pienso que el gobierno, que es muy complaciente para muchas cosas, debe indicar que los mujeres están haciendo reclamos justos, correctos, adecuados y en el marco de la ley. Hay 3 puntos ahí que van relacionados con el tema de la educación. Viendo, por ejemplo, desde el año 2003 la promulgación de la ley 136-03 de protección de niños, niñas y adolescentes, y hablar de antes y después de esa ley, el comportamiento de los estudiantes ante conocer el alcance de la ley con relación a la conducta y la disciplina, a lo interno del salón de clase, y ver al maestro enfrentarse a veces hasta desafíos personales del estudiante, a una inconducta, no ha provocado que el maestro de hoy día baje la guardia y cumpla solamente con hacer un trabajo y esperar que llegue el fin de mes para ganar el dinerito, para no meterse en problemas, porque ya el más pequeño de los niños le dice: te voy a demandar, no me hagas así, no me toques, no me diga como anteriormente que le alaban una orejita o le tiraban la tiza, etcétera, etcétera. No estará el maestro como encarcelado automáticamente con esta ley. Mira, tú sabes que yo soy de lo que pienso, que las normativas legales tienen que estar íntimamente relacionadas con el nivel de desarrollo que está en el país. O sea, la ley que es positiva y útil en España, en Europa, por ejemplo, o la que es en los Estados Unidos, no necesariamente la que es útil en Centroamérica, o en el Caribe, y aquí en República Dominicana. Y yo pienso que justamente esa ley que en gran medida le quita autoridad a los padres, en gran medida, porque no se legisla para la minoría, se legisla para la mayoría. Y yo estoy convencido que el 95% de los padres son dedicados y amorosos, protectores y amorosos, el 95% de los padres. Y que frente a eso, yo pienso que conservar la autoridad de los padres es fundamental, porque cuando los padres pierden la autoridad, entonces el niño que sale de su hogar y que va a la escuela, viene con una actitud, con una conducta definida, sí, que no la puede corregir el maestro. Claro. Porque recuerden que tiene que haber un vinculante entre la formación hogareña y lo que pueden hacer los profesores. Yo creo que los profesores tienen autoridad suficiente sin tener que recurrir a ningún método para mantener la disciplina, mantener el respeto y el cariño de los estudiantes. Yo como profesor, a mí puedo decir que nunca un estudiante me faltó respeto, nunca, al contrario, hacía vínculos primarios con mis muchachos, son mis amigos. Ahora la sociedad ha cambiado de manera significativa en términos de normativa que impiden que los padres puedan ejercer la autoridad que antes ejercían. Sí. Antes usted no hacía una cosa sabiendo que si la hacía, usted cuando llegara a su casa tenía algún nivel de consecuencia. Sí. Ese tipo de cosas ya no funcionan. Entonces yo pienso que el Ministerio de Educación, en una alianza estratégica con el Ministerio de Salud y otras organizaciones, debía tener lo que son los promotores sociales. En algunos países esos promotores sociales lo único que hacen es que periódicamente, lógicamente con un esquema muy definido, le asignan, por ejemplo, a un profesional de la educación, a un psicólogo, a una enfermera, a un médico, esa gente que por su profesión conoce la conducta humana, le asignan en determinado sector y mantienen un control, una información acabada de cómo están los diferentes hogares en una demarcación determinada. Porque
y entonces, cuando tienen esa información, el ministerio que le corresponde actuar en función de la realidad que vive ese hogar, sirve mucho primero para que el gobierno esté informado de cómo vive la gente. O sea, tú no puedes, por ejemplo, esperar que la conducta que exhibe un estudiante en donde hay un hogar fallido, y el hogar fallido la gente piensa que está determinado porque hay conflicto entre el padre y la madre. No, esa es una. Pero cuando el padre tiene que salir para el conuco y la madre tiene que salir a trabajar en una casa de familia, ¿con quién se quedan los chicos? Entonces esos chicos, ciertamente, el Estado tiene que tener información de ahí para ver la política social de protección que es necesario tener. Correcto. Y eso aquí, el Estado aquí no sabe ni siquiera cuántos hogares aquí solamente tienen un padre, o tienen a la madre, o muchachos que tienen que se quedan, o sea, con su abuela y que no van a la escuela, y que desiertan. Eso trae como consecuencia la falta de protección y la falta de cariño, que los muchachos los muchachos adolescentes encuentren lo que no encuentran en su hogar, lo encuentran en las pandillas. Y entonces el pandillero se convierte en el líder, no es el padre ni el maestro que se convierte en el líder. De manera que es amplio el tema, y lógicamente hay que decir que la situación que viven nuestros jóvenes de hoy no es culpa del maestro, ni es culpa de los padres, es fundamentalmente porque el Estado no ha podido una política de protección a esa familia, básicamente a las familias pobres, porque la desigualdad lo llevan a que no puedan protegerlo, que no puedan dar alimentación, que no estén pendientes si es importante la educación o no, porque ese no es el tema fundamental. Sí, correcto. Porque la gente piensa, la educación es fundamental para que el país se desarrolle. Alberto, eso es verdad. Sí. Pero hay derechos fundamentales primero que eso. El derecho a comer es primero que el derecho a la educación. Por supuesto. Y el derecho a la salud es primero que el derecho a la educación. Entonces, para cumplir con eso, y lógicamente hay que decir que es importante, pero tiene que haber esa cadena. Los gobiernos tienen que preocuparse si lo desposeído de la fortuna, si lo que pueden comer o no. En línea general, yo digo que así como hubo un consenso para el 4%, y hubo un consenso también aquí para el plan decenal de educación, donde participaron todos los sectores de la sociedad, y yo creo que fue un momento de mayor esplendor de planificación que tuvo la educación dominicana. Yo pienso que es el momento de que en el marco del 4%, para que sea utilizada adecuadamente, haya la elaboración de un plan de por lo menos 10 años, y que los gobiernos estén en la obligación de cumplirlo. Sí. Y lógicamente eso implica tener recursos humanos como maestro, mejor recursos humanos como maestro, resolver temas fundamentales en algunos hogares, pero yo pienso que es fundamental, es el momento oportuno, porque hasta ahora el 4% solo ha servido, primero para suplir alimentación a los muchachos, ha servido, pero no pensando en los muchachos, príncipes, es pensando en los negocios que hacen con eso. Sí. Y las rebatiñas que se han armado en eso que están ahí, y cómo se ha cambiado de la noche a la mañana, ese tipo de cosas. Incluso cómo hay intermediarios que son los que consiguen la llamada cocina, pero el que tiene la cocina, el que tiene la cocina no es el que maneja la cocina, sino que es un político que está ahí manejando ese tipo de cosas. Sí. Eso en línea general. Yo pienso que el 4% debe ser definitivamente mejor utilizado. Todavía ninguno de los ministros que ha manejado el 4% ha tenido capacidad para manejar adecuadamente ese 4% en beneficio de la educación dominicana. Cuando usted era maestro, ¿usted conoció si alguna vez en esas escuelas donde usted dio clase manejar un presupuesto que viniera directamente a caer en una cuenta para que el director manejara como si fuera la escuela como un pequeño ministerio, una dirección, como se está haciendo hoy día, que es donde hay un flujo de recursos
que se está yendo como si fuera el over de la educación, es decir, el suplidor. Ven, te voy a hacer que tú me venda o me supla la comida, como usted dijo, los mobiliarios, etcétera, los detergentes, pero tú tienes que dejarme esa ganancia a mí como directora para que seas tú el suplidor de mi escuela. ¿Existe ese tipo de cosas? Porque ahora mismo hay un flujo de recursos que queda en manos del maestro, del director, no así del maestro, pero el director maneja unos cuartos ahí que se le quedan malversados por izquierda con los cuartos de nosotros. No, mira, en el aspecto de mobiliario, en el aspecto de las cocinas, los directores no participan en eso. Eso lo maneja el ministerio, muy centralizado. Y de ahí se benefician en un nivel político que no llega a la dirección. No. Y ciertamente los directores manejan un pequeño presupuesto para resolver cosas cotidianas, y yo te digo, sí lo necesitan. Porque en el tiempo que yo fui director no lo teníamos, pero tenía que propiciar actividad en busca de los recursos que nos permitieran resolver cosas medianas y permanentes que ocurren en las escuelas. Sí. Yo pienso que es una decisión correcta, debe ser lógicamente fiscalizado para que se use de la manera adecuada, pero estoy convencido que sí que lo necesita. Último tema en lo que concierne a educación. Hemos visto que hay un problema de salud que se está dando mucho en el maestro dominicano, doble. Primero, que es el nivel de ceguera. Casi todos han ido a parar o al Centro Nacional de la Ceguera o aquí a los americanos, sino a centros privados como el Alterna, que eso es un lleno todos los días de maestros incrustándose lentes intraoculares por el asunto de la catarata y otro tipo de la miopía y astigmatismo y otro tipo de enfermedades. Y el otro tema es el asunto de que ha ido un deterioro en la capacidad, condiciones mentales del maestro. Los maestros han perdido las nociones y han parado, como le dicen en el argot popular, en locos. Sí. Bueno, la primera de la ceguera, el órgano que más usa el maestro son los ojos. Sí. Así que está claro, no es de ahora, eso es de que el maestro ha sido el que la vista ha sido fundamental y es lo primero que pierde. Lo de perder algunas facultades mentales no tengo esa información, no la tengo. Y quiero decirte que antes de yo ser más difícil, porque la capacidad, el maestro tiene que tener dos cosas fundamentales, no solamente la capacidad cognitiva y racional, sino también la cognitiva, racional y memorativa. Porque Dios libre al maestro que se le olvidara la clase en un proceso. Ahora, con el desarrollo tecnológico, la capacidad memorativa del maestro es mínima, porque los estudiantes acuden a mecanismos tecnológicos, el maestro también, de manera que no tengo esa información. Y además, las dificultades materiales, el maestro de ayer no la tiene el maestro de hoy, que podía también influenciar en la conducta que tiene el maestro. Podía ser un elemento externo a la escuela, pero no. Yo he visto maestros aquí, por ejemplo, allí en Liceo Leguía, que paralizan el tránsito, dando vueltas como un trompo y no saben por dónde coger. Es que son muchos príncipes, No. Es que son muchos maestros. No, pero hemos visto otras circunstancias. Ustedes saben que yo soy maestro jubilado, estoy dentro de la clase también. Bueno, vamos al campo político.